This series ain't over, man. We're gonna come back. We're gonna come back hard. Estando 2-0 por debajo, los Lakers regresaron a casa, a Los Ángeles, donde se creó la atmósfera ideal para afrontar el partido más importante de la temporada. Mentalizados para recuperar terreno en la eliminatoria, O'Neal y compañía empezaron muy fuertes. Pero el jaleoso público de Los Ángeles pronto quedó en silencio con la remontada de los Jazz. Utah respondió al reto de los Lakers con una defensa muy dura, realizando 8 tapones solo en la primera mitad. Y en ataque quienes respondieron en los Jazz fueron los hombres de banquillo. En el segundo cuarto, Chris Morris aportó 10 puntos, colaborando decisivamente en que los Jazz se fueran al vestuario 6 puntos arriba. A partir de entonces, el cartero resolvió con 12 puntos en el tercer cuarto. Para evitar su tercera derrota consecutiva, los Lakers recurrieron a su pívot y Shaquille respondió con 39 puntos. Gracias a él, los locales se pusieron un punto por delante. Pero de nuevo los suplentes de Utah se impusieron. Sandon Anderson hizo 11 puntos en el último cuarto para poner a los Jazz por delante. Y Brian Russell selló la victoria para que los Jazz se pusieran 3-0 en la eliminatoria. And the Utah Jazz are taking a giant step toward the finals of the NBA. They just keep chipping away and keep plugging away at you. It's not like they come up with big plays. It's just a constant adding on, maybe 1 point, 2 points. You look up at the scoreboard, even though you're playing with a lot of emotion, you think, and you're putting together some nice runs, you find yourself down 4 or 6. We can always say we know that we can beat a 60-win team 4 times in a row because we've done it. But that's really probably not the way to attack it. The way to attack it is we just got to win 1 game. Ya con la eliminación mucho más cercana, los Lakers lo que intentaban era evitar la humillación, el 4-0 a manos de John Stockton y los Jazz. Shaquille tomó el mando bajo los aros. Y Eddie Jones esta vez conseguía brillar desde el perímetro. Sin embargo, el banquillo de Utah volvió a aparecer, esta vez personalizado en Howard Isley. Los Jazz realizaron un parcial de 14-0 gracias también a los 18 puntos de Malone en la primera mitad. Al descanso, Utah estaba 9 puntos por delante y en el tercer cuarto aumentaron incluso esa ventaja. Here's Van Exel down the lane. Lost the ball going inside. They got numbers. Isley up the middle. Beats Malone for the left. He laid it in. Malone fue el máximo anotador de Utah con 32 puntos, pero el técnico de los Jazz, Jerry Sloan, sabía que los Lakers no se despedirían sin intentarlo al menos una vez más. Right corner shot, Eddie Jones for 3. Rim's no good. O'Neal, the offensive rebound and the dunk. Shaquille se fue esta vez a 38 puntos y los Lakers aún no parecían dispuestos a que finalizara su temporada particular. Los locales batallaron con orgullo en el último cuarto y recortaron la ventaja de Utah. Con ese instinto de supervivencia, los californianos se pusieron a 2 puntos. Pero para contrarrestar esa racha surgió Malone, que resolvió para Utah en los momentos importantes. Y en los segundos finales, Greg Foster puso el toque final para la eliminación de los Lakers. Foster with a jam and one, and that'll do it. The sweep is complete. The Western King still reigns. The Utah Jazz are returning to the NBA Finals. I think what I'm proud of about this team more than anything is no one gave us anything. We earned everything we had, that we got, and that's what it's been like all year long.
And when you put your minds together as a team, you can do a lot of great things. And it's neat to get back there again. Volvemos a la acción remontándonos al tercer partido de la espectacular final de la Conferencia Este entre los Bulls y los Pacers. Listen to the crowd, a standing ovation at Market Square. They are on their feet. This is indeed the biggest game in the history of the franchise. Indiana, they've got to win today because nobody has come back from a 3-0 deficit. Reggie Miller parecía en vena al principio del encuentro. Logró sus primeros intentos de 3 puntos y ayudó a los Pacers a finalizar el primer cuarto con una ventaja de 7 puntos. Los Bulls iban a responder de inmediato con sus 2 estrellas. Loose ball recovered by Longley. Ahead to Pippen. Here come the Bulls with a 3-on-1. Jordan to Pippen. To the dunk and a foul. Ooh. Now he moves against Derek McKee. Jordan glancing baseline right to the hoop. Laid it in with the left hand. Oh, Michael Jordan. Chicago llegó a irse 8 puntos por delante, pero Indiana no se desinflaba. Swatted away by Antonio Davis on the help. Here's Rose. Dishing to Jackson, who ties the game. Y llegaba el turno de réplica para Chicago. Un triple de Jordan volvía a abrir una brecha de 8 puntos para los de Illinois. Esa jugada provocó un coste adicional para los Pacers. Miller se torció el tobillo y tuvo que salir de la pista. Pero la necesidad obligó a Larry Bird a utilizar de nuevo a su estrella. Nadie imaginaba que Miller iba a protagonizar uno de los momentos más memorables de la historia de los playoffs. Miller, he comes up shooting. And he got Reggie Miller, a cold-blooded shot out of the left corner. Miller anotó 13 puntos en el último cuarto, incluidos 3 triples. Reggie Miller again for 3 on the left side. Look out! Reggie Miller has stuck 2 big three-pointers. Reggie Miller estaba en vena y en este tipo de acontecimientos es imparable cuando se pone así. It's Reggie, and it's Indiana by 8. Reggie Miller stepped up, caught, shot, bottom of the net. La victoria de Indiana puso el 2-1 en el marcador. That may have finished the Bulls. The game is over, and the Pacers stay alive as they cut into this series lead. Indiana defending its home court. We certainly didn't have the same focus, and on the road you have to, and write this up as an experience, look at the tape, and bounce back. This was the biggest game of the season for us. If we would have went down love 3, we really could have written this off. Now we give ourselves a shot on Monday to, try and tie this thing up. Para el cuarto partido, Pippen, Jordan y el resto de los Bulls no estaban exactamente seguros de lo que Reggie Miller podía ser capaz de hacer a pesar de su lesión en el tobillo. We're in the middle of the biggest series probably of a lot of guys' careers and lives, so there's no looking back. You just got to get around the clock treatment and go with it. Stars win championships. They need another dose of Reggie Miller. It's upsetting me because this is the biggest time of my career. We're playing the world's greatest, and you want to be your best, and right now I'm not my best, and it's frustrating. Puede que no estuviera al 100%, pero la determinación de Reggie Miller era la clave para el ataque de los Pacers. Jordan, también bastante inspirado, mantenía a los Bulls por delante. Michael starting to heat up. I think 23 is playing with just a little bit extra right now. Indiana estaba por detrás, pero no fuera del partido. Jordan había explotado con 15 puntos en la primera mitad. Pero Reggie Miller lideraba un parcial a favor de su equipo de 8 puntos al principio del último cuarto. Los Pacers metieron 11 triples. En este último cuarto, los suplentes de Indiana resultaron demoledores desde la larga distancia. Jalen's got it on top. Here comes another 3. Yes! Oh, baby! Jalen Rose! Pacers looking to make a move. Best pulls up and hits! Travis Best, 85-83! Y Derrick McKee le devolvió a su equipo todas las opciones de victoria. McKee for the lead. Oh, baby! We got the lead! Sin embargo, aún quedaba Jordan. Y él ya ha resuelto tantos partidos en los instantes decisivos. Esta canasta llegó a falta de 52 segundos. Pero el duelo entre estos dos especialistas en resolver partidos aún no había concluido. Los Bulls estaban un punto por delante.
pero a menos de 3 segundos para el final le llegaba el turno a Miller. He's going to have to get it in. He's having trouble. Gets it to Reggie for three. Boom, baby! Boom, boom, boom! Unbelievable! Reggie hits the three with 7/10 of a second to go, and the Pacers are up by 2. How many more times can he do it? Jordan dispuso de una última oportunidad. It rimmed out, it hit the board, it spun out, and it's 2-2. Unbelievable. We've got to win 2 more, and that's tough to do. And my guys realize that, but sure it's going to give them some confidence going to Chicago. Así quedaban tras este partido las eliminatorias por el título. Indiana ha puesto contra las cuerdas al mejor equipo de la década. Para destronarles definitivamente, tendrán que vencerles en Chicago. Final de la Conferencia Este. 7º partido, en directo, Chicago Bulls, Indiana Pacers. Madrugada del domingo al lunes 1, a la 1:30 en Canal Plus. A través de internet descubrimos otros galardones para Michael Jordan. Por 10ª vez en su carrera, Jordan ha entrado en el mejor quinteto de la temporada. Fue una elección unánime después de otro año estelar con Chicago. También por 10ª vez ha entrado en el mejor quinteto Karl Malone, que ha llevado de nuevo a los Jazz a la final de la NBA. El jugador de los Sonics, Gary Payton, sería el base de ese quinteto ideal, acompañado por el pívot de los Lakers, Shaquille O'Neal, y por el que ha sido también debutante del año Tim Duncan de los Spurs. Es el primer novato que entra en el equipo ideal desde que lo lograra Larry Bird en 1980. Este sería el segundo mejor quinteto del año. De alero está Grant Hill de Detroit y de ala pívot Vin Baker de Seattle. El pívot sería David Robinson de los Spurs, mientras que Tim Hardaway de Miami y Rod Strickland de Washington serían los otros 2 jugadores que completan el grupo. Para el tercer mejor equipo del año han sido seleccionados Scottie Pippen de Chicago, Glenn Rice de Charlotte Hornets, Dikembe Mutombo de Atlanta Hawks, Mitch Richmond de Sacramento Kings y Reggie Miller de Indiana Pacers. Los Seattle Supersonics han anunciado el cambio de entrenador. Los Sonics ya no contarán con George Karl después de 6 años y medio de relación. Karl ha llevado a los Sonics a 3 temporadas de 60 victorias o más. Veamos la jugada Spalding de esta semana. Su autor ha sido el base suplente de los Indiana Pacers, Travis Best. Smith screens, Best drives, left hand, yes, with the layup. You see Smith blast again, that time wide open. But Best took it to the hole and banked it in. Vamos a hacer un ejercicio de memoria y recordamos la semifinal del oeste del año pasado entre los Jazz y los Lakers, en la prórroga. Aunque las estrellas respectivas eran O'Neal y Malone, fue el banquillo de Utah el que brilló en el primer partido al superar a los reservas de los Lakers por 33-9. Morris lost it off the dribble. The ball loose and Anderson a dig out. Now Morris for 3 from the right. Oh, yeah! Además, la defensa de Utah dejó a Shaquille en 17 puntos, mientras que los Jazz vencían en el primer encuentro por 16 de ventaja. En el segundo partido los Lakers reaccionaron. Here's Kobe Bryant, what a move, fakes left and a slam dunk. Pero a pesar de que Robert Horry convirtió los 7 triples que intentó, el equipo californiano estaba 2 puntos abajo a falta de 2 segundos para el final. Van Exel, trying to go up, it's over the Jazz to win it. Carl Malone and John Stockton knocked it away. Los Lakers regresaban a casa y en Los Ángeles barrieron a Utah en el tercer partido. Malone estuvo desconocido. Probably the worst game I ever played. Really nothing I can say, no excuse, you know, I just didn't play well at all tonight. Sin embargo, el cartero reaccionó en el cuarto encuentro y logró 42 puntos, colaborando decisivamente en la victoria de su equipo por 15 de diferencia.
En el quinto partido, los Jazz vencieron en la prórroga para pasar a la final de la conferencia. Before you succeed, you must learn how to fail. And I just hope that I don't have to, fail too many more times. I do believe it's over. Vamos ahora con la revancha Jazz y Lakers en la final del oeste. El primer partido se disputaba en Utah con la habitual fogosidad de los espectadores del Delta Center. There'll be 20,000 of them. You won't be able to hear yourself talk here. I mean, they absolutely go bananas. Karl Malone sabía que si hacía un buen partido la victoria sería mucho más fácil. The first thing I always feel is getting Karl Malone ready to go. That's, yeah, I'm the captain, but I don't think about my teammates initially. I think about me. And I get myself going, and then I look to get my other teammates going. Y desde el principio el cartero estuvo imparable. Explotó como máximo anotador del encuentro con 29 puntos, mientras que la estrella de los Lakers, Shaquille O'Neal, no se metió nunca en el partido. Utah llegó a disponer de una ventaja de 30 puntos durante la primera mitad. El banquillo de los Jazz resultó fundamental y aportó 53 puntos. Now Isley for three, good on the right side. Howard Isley has it stuck on automatic. Howard Isley burns up the court, serves it up to Morris for three, good. Chris Morris nails a three on the left wing. Los Lakers solo convirtieron el 30% de sus tiros, incluida la marca de 6 de 16 de O'Neal. This is going to be a 35-point win for the Utah Jazz, the worst playoff defeat in the rich tradition of the Los Angeles Lakers. Well, it wasn't very pretty, folks, and on our part. Bad combination. One team playing great, another team playing lousy. So, we'll have to lick our wounds and start all over game 2. En el segundo partido, los Lakers cambiaron de cara con la voluntad de empatar la eliminatoria. Nadie parecía más centrado que el propio Shaquille. Underneath O'Neal, in on Foster, gets the shot up and in. Tough shot. Sin embargo, los Jazz se mantenían cercanos en el marcador durante el primer cuarto. Pero en este partido, Utah no podía frenar a Shaquille en el poste bajo. Los 19 puntos de O'Neal al descanso dejaban a los Lakers 8 puntos por delante. Y aunque Shaquille pudo con los Jazz durante los 3 primeros cuartos, en el último, la experiencia en playoffs de los jugadores de Utah pudo más. Karl Malone aportó 33 puntos. La defensa de Utah frustró a los Lakers y la ventaja de los angelinos se desvaneció cuando Hornacek logró el empate al principio de este último periodo. Posteriormente, el veterano Chris Morris le dio la ventaja a los Jazz a falta de 10 minutos para el final. Poco a poco Utah fue adquiriendo el control del partido y con un parcial de 13-1 propició una ventaja de 9 puntos a su favor. Y el veterano Antoine Carr selló la victoria para los Jazz. Utah ganó 99-95. Just got to bounce back. I've always said that no team in the West could beat us other than Utah. And, I figured this is our biggest hurdle. And we have yet to conquer it yet. It's going to be a long series. We realize that. It's going to be a tough series. We realize that also. Like I said, winning ball games is important, but it's the way you win them.
Turno ahora para la jugada de Spalding de la semana. Como en otras ocasiones, su autor es el alero de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Nice move, change of direction, gets the dunk as he drove it in on Anderson. He faked it, a little crossover, a real shake him up. He had Anderson going to the inside. He went outside and then finished with a slam. A través de internet conocemos quién ha sido el mejor jugador de la temporada. Michael Jordan de Chicago se ha convertido en el tercer jugador de la historia que gana 5 veces el premio de jugador más valioso de la temporada. I think what this shows is that I can still play at the highest level and live up to the highest expectations of myself as well as for the people who perceive me. Vamos a recordar un intercambio importante esta semana. Los Washington Wizards han traspasado a Chris Webber a los Sacramento Kings a cambio del veterano Otis Thorpe y del escolta All-Star Mitch Richmond, que finalizó cuarto en la clasificación de máximos anotadores. Mitch Richmond has shown over his professional career that he's just that. He's a professional. And he can provide some of the things that I feel this team sorely needs. Conozcamos ahora otras noticias de actualidad. El rookie del año, Tim Duncan, encabeza el quinteto de mejores novatos de la temporada. Le acompañan Kid Van Horn de los Nets, el pívot lituano de los Cleveland Cavaliers, Zydrunas Ilgauskas, su compañero el base Brevin Knight y el alero de los Boston Celtics, Ron Mercer. Además, anunciarles que Los Ángeles Clippers elegirán en primer lugar en el próximo draft. Los Clippers también eligieron el número 1 hace 10 años y optaron por Danny Manning. Este año los californianos ya tienen una idea sobre su elección, pero por ahora no quieren descubrirlo. We'll get our player. There's a possibility that you could do something with the pick and also have your player too. If not, we'll just take the player that we want. El orden de elección para el próximo draft es el siguiente. Los Grizzlies disponen del segundo lugar, mientras que los Nuggets, el peor equipo de esta temporada, podrán elegir en tercer lugar. Los Raptors han obtenido la cuarta selección, los Warriors la quinta, los Mavericks la sexta y los Kings tendrán la séptima. Los 76ers tienen la octava elección, los Bucks la novena. La décima es para los Boston Celtics y los Pistons elegirán en un 10º puesto. Tras ello, las posibilidades de selección son para los Magic, elecciones 12ª y 13ª. Esta elección procedente de los Wizards. Llega la pregunta de la semana. Desde la ciudad polaca de Orsis, Daniel Rolnik pregunta que cuál es el récord de más triples anotados por un solo jugador en un partido de playoff. La respuesta es 9, un récord establecido por Red Chapman en Suns. Got it, Chapman ties the playoff record of 8 3-pointers set by Danny Marley in 93. Chapman another 3 for the record, he got it! Chapman with 9 3-pointers in the playoff, an NBA record. Veremos cómo la solidez de los Jazz fue un rodillo ante unos Lakers que intentaron evitar la eliminación en su propio campo. También revisaremos la serie entre los Bulls y los Pacers. Además, echaremos un vistazo a los récords de Jordan y finalizaremos el programa con los 10 mejores tapones de la temporada, en nuestra cuenta atrás. What about that block? Les traemos toda la emoción de la final de la Conferencia Este, donde los Bulls fueron empujados al límite por Indiana Pacers. También recordaremos lo mejor de las finales del año pasado. En la sección Holding Court nos acercaremos a la superestrella de los Pacers, Reggie Miller. Y como no, nos despediremos con las mejores canastas sobre la bocina de la temporada. Acción con las espectaculares finales de Conferencia Este entre los Bulls y los Pacers. It will be McKee fronted by Pippen with the long arms. Only 2.9. Here's Miller. Miller's open. Fires. Yes! The Pacers do it. Reggie hits it at the buzzer. Game 5 is going to be huge. It's going to be tough, but it's going to be huge. Hopefully this team can step up for the challenge. This is a gut check for us, and I kind of like it. The Indiana Pacers, with their 2 electrifying wins, have placed a seed of doubt in the minds of the Chicago Bulls. No, I'm nervous. I think if you're not nervous, then you shouldn't be it. It's a sense of nervousness because we're starting to venture down an alley that we hadn't seen in a long time. Después de perder 2 partidos seguidos en Indiana, los campeones cambiaron las cosas cuando volvieron a su casa para el 5º partido. Para llevarse las series y desde el principio pusieron las cosas difíciles para los Bulls.
Sí, los Pacers tuvieron un buen comienzo y Reggie anotaba desde más allá de la línea de 3 puntos. Pero Chicago respondía gracias a la conexión croata Toni Kukoc. Entonces los Bulls explotaron, llegando a tener una ventaja de 25 puntos en la primera parte. Points for the Bulls. Extending back to the first period, the Pacers have now gone more than the equivalent of a full quarter, more than 12 minutes without a field goal. Deep down, I thought they was going to come in here tonight and lay it all on the line, but tonight they just didn't play, and for what reason I have no idea. Y Michael Jordan marcó otro nuevo hito en su ya laureada carrera. Michael. Chicago right now executing to perfection. Mullen eaten up as he tried to put it back. Outlet numbers run the floor. Here comes Jordan. Whoa! Sky jam, the king, and it's 20 for Michael and the foul. Here is Michael. Throwing one up on the run, and it's another thing of beauty. 35,000 career points, regular and postseason combined. We took it to them. We wanted to see how they were going to respond, and they didn't respond, like we expected, or we just dominated. Los Pacers volvían a casa para el sexto partido, pendientes de un hilo. Sellout crowd. They've been on their feet here tonight. They know the urgency and the importance. You got to come to play, and you got to play the way you're capable of playing, or we don't have an opportunity to win. Pero Michael Jordan estaba empeñado en terminar la serie y volver un año más a las finales. The challenge is if can we meet each team's intensity with that high intensity of a playoff game. Pronto en el partido fueron los Pacers quienes estaban más centrados, ayudados por la inspiración de Dale Davis y los tiros de Rick Smith. El hombre grande de Indiana dominaba la pintura y puso por delante a su equipo en el primer cuarto. And Rick Smith is on fire. Pero Michael volvió a poner las cosas en su sitio y empató el encuentro al final del primer periodo. Jordan to the glass, foul, score it, put it down. Beautiful move by Jordan. Los Pacers seguían luchando con un acertado Rick Smith. Pero los Bulls volvieron a meterse gracias a una gran remontada en el tercer cuarto. Con la temporada escapándose, Indiana encontró su héroe en el banquillo, Travis Best, quien empujó a su equipo a pelear por la victoria. Y fue lo mejor que pudieron hacer los Pacers al final del tercer cuarto. La fuerte defensa de los Pacers y Travis Best seguían haciendo de las suyas. Best picked up quickly by Kerr, gonna take him to the glass. Yes! Oh, what a drive by Travis Best. Pacers lead it 70-69. Y con las cosas así se llegó al tercer cuarto, donde los Bulls tomaron el control. Longley's open. Longley runs the floor, fouled and score it. Pero no pudieron deshacerse de los Pacers y fue Reggie Miller quien solo anotó 2 de 13 en tiros de campo, quien ayudó a su equipo justo cuando más lo necesitaba. En un partido que tuvo más de 20 cambios de líder, Larry Bird pudo poner a su equipo listo para la victoria en los últimos minutos. Y una vez más recibió la ayuda de Rick Smith, quien terminó con 25 puntos, con casi 100% de tiros de acierto. Anotando una canasta tras otra, Rick llevó a los Pacers empatados al final del encuentro. Con el partido empatado en el último minuto, Travis Best tomó la responsabilidad. 2 puntos abajo, los Bulls tenían la oportunidad de salvar el día con una acción espectacular. Sin sorpresas, Michael cogió el balón en los últimos minutos para empatar el partido.
I knew we had a great opportunity to win this whole thing, and they started to believe in it in the last couple of weeks. And even though Chicago blew us out here in Game 5, I knew they was going to bounce back, and I knew it was going to go to 7. Y seguimos con la final de conferencia este con el séptimo y decisivo partido que decidía la serie entre los Pacers y los Bulls. Los Bulls estaban preparados para la batalla con los Pacers, en el que era su tercer enfrentamiento en un séptimo partido en los 90. Pero a pesar de estar al límite, Chicago salió confiado en llevarse el partido. We're still in control of this series, and I think we can win. I know we can win, actually. Pero las cosas no pintaban muy favorables para el equipo de Jordan al comienzo. Los Pacers anotaron sus 8 primeros tiros, poniendo 13 puntos de diferencia en el marcador. La fuerte defensa de los Pacers frustraba los ataques de los Bulls, mientras que los Pacers seguían calientes en ataque. Los Bulls estaban desconcertados y quién sabe si perdiendo la última oportunidad de ser campeones en esta década. Los Bulls se centraron y anotaron un parcial favorable de 11 puntos en el segundo cuarto. En la remontada, Jordan anotó la canasta que le daba un nuevo récord. Ya es el máximo anotador en playoffs de la historia de la NBA, mientras los Bulls culminaban su remontada. Jordan puts it on the floor, drives hard, right side, pull up, jump shot, good. Los compañeros de Jordan pronto siguieron el ejemplo de su maestro y los Bulls se metieron en el encuentro. High drive, good. He's gonna fire a three, no. That'll rebound, it's won by the Pacers. No, Harper's got it underneath, no foul. Pacers get it back. Loose, it's Rodman. Rodman's got it, comes to the glass, yes for the layup. Pero Reggie Miller mantenía vivas las esperanzas de los Pacers. Reggie, deep three, yes! From downtown over Michael Jordan. Slices through, takes the pass, and hits the reverse. Michael Jordan, quien él solo ha resuelto en muchas ocasiones, iba a necesitar ayuda en esta ocasión para meter a su equipo en las finales. Y sus compañeros no dejaron escapar la ocasión. Kukoc, open three, knocks it down. Here is Jordan. To Kukoc, who's been on fire, and stays that way. Driving, throws up a little hook. Passes home, plus a foul. It's Jordan, spins, gives it up into the corner. Longley knocks it down. Jordan back the other way. It's Kerr, his three, is there, and on to the finals. For the 6th time in 8 years, for the Chicago Bulls. When we first came out, I could sense everybody was a little nervous, a little tense. But somehow when we got back in the ball game, we knew we were in a fight, but we knew we had a chance too. I think a day off would give us a chance to clear our minds and put what happened behind us and focus on what's in front of us. I'm very fortunate. I have a group of guys that really care about one another and they want to win. It's just that today we wasn't good enough to do it.